17, trabajamos también el capítulo 18 y 19, la caída de la Gran Babilonia y como consecuencia o resultado la acción de gracia de parte de los creyentes. En el capítulo 20, antes de comenzar el análisis del capítulo 20, conviene tener algunos marcos de interpretación del libro de Apocalipsis, principalmente el capítulo 20, porque es uno de los más controversiales, más discutidos también dentro del cristianismo. Por eso es necesario ver estos tres enfoques acerca del milenio: el premilenarista, el postmilenarista y el amilenarista. Algunos comentaristas aducen que el capítulo 20 del Apocalipsis, verso del 1 al 15, no es una continuación cronológica de los acontecimientos narrados en los capítulos 19, sino que constituye una recapitulación más bien de todo lo que ha acontecido en toda la era cristiana. Otros intérpretes de Apocalipsis consideran que este sigue cronológicamente los acontecimientos que narra anteriormente el capítulo 19. Algunos creen que los 1000 años mencionados en el capítulo 20 de Apocalipsis se refieren a un espacio literal de tiempo. Entre estos grupos podemos mencionar a los premilenaristas. El premilenarismo cree que los 1000 años son literales. El milenio se inaugura con la segunda venida de Jesucristo. Después del milenio, el Señor va a crear cielos nuevos y tierra nueva. El consenso general de los teólogos e historiadores eclesiásticos es que el premilenarismo fue la postura asumida por la gran mayoría de los llamados padres apostólicos. Entre estos padres apostólicos están Bernabé, Papías, citado por Irineo, Justino Mártir, Irineo y Tertuliano. La posición entonces premilenarista es la más antigua interpretación del libro de Apocalipsis capítulo 20, entendido literalmente. Son 1000 años donde Cristo gobernará visible, terrenal y políticamente aquí en la tierra, en Jerusalén, a todo el mundo, y donde las condiciones climáticas van a ser diferentes, porque la edad de los hombres van a ser como de los árboles, y donde morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el león, el becerro, la bestia doméstica estarán juntos, y un niño los va a pastorear. Y será maldito aquel que muere de 100 años. El mejor gobierno que va a gozar el mundo en ese periodo. Los que somos premilenaristas, entonces, tenemos a nuestro favor de que es la interpretación más antigua de la Iglesia cristiana, dentro de los primeros 300 años. Dentro de los premilenaristas están los premilenaristas históricos, ya lo había mencionado, no, no lo había mencionado, premilenaristas solamente, premilenaristas históricos. Los históricos premilenaristas creen que la Iglesia sufrirá la prueba de la gran tribulación. La gran tribulación, entonces, es la persecución, opresión de la Iglesia de parte de la Gran Babilonia y del Anticristo. Otro elemento que distingue a los premilenaristas históricos de los otros: no hay ninguna diferencia entre Israel y la Iglesia. Tanto Israel como la Iglesia es el pueblo de Dios. La Iglesia del Antiguo Testamento es Israel. La Iglesia del Nuevo Testamento es los judíos juntamente con los gentiles. No hay diferencia. Israel y la Iglesia es lo mismo. No hay promesas para Israel terrenal y promesas para la Iglesia celestial, sino que todas las promesas del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento que no se han cumplido literalmente, se aplica espiritualmente a la Iglesia. Eso es lo que sostiene el premilenarista histórico. Hay otro grupo que son los premilenaristas dispensacionalistas. La, la diferencia del dispensacionalismo con los históricos es que este último, perdón, el dispensacionalista
El dispensacionalista cree que la iglesia no pasa por la gran tribulación. El histórico sí, la iglesia pasa por la gran tribulación. Dispensacionalista, la iglesia no pasa, sino que la iglesia es arrebatada, sufre el rapto antes de la gran tribulación y después vendrá por segunda vez. Ocurrirá su manifestación gloriosa. El rapto y la segunda venida o la manifestación gloriosa son dos etapas de un mismo evento, que se conoce como la segunda venida. Esa es la diferencia. La otra diferencia con el dispensacionalismo es que la iglesia no es lo mismo que Israel. Hay una diferencia. Israel es del Antiguo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia no nació en el Antiguo Testamento. La iglesia nació en Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu de Dios y la iglesia nació. Porque Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando acerca del futuro. Por lo tanto, desde la perspectiva dispensacionalista, en temas escatológicos, Israel tiene promesas terrenales, pero no todas esas promesas terrenales se han cumplido. Por lo tanto, debe haber un periodo donde estas promesas se van a cumplir literalmente, terrenalmente. Aquellas promesas que no se han cumplido literalmente no se aplican espiritualmente a la iglesia porque no son pueblos distintos. Por lo tanto, tiene que cumplirse las promesas del Antiguo Testamento. Una de ellas, por ejemplo, que el pueblo de Dios va a gobernar o va a tener control desde el río desde el Éufrates hasta el río Nilo, toda esa zona geográfica va a gobernar el pueblo israelí. No se ha cumplido, por lo tanto, debe cumplirse en un periodo. Este periodo se refiere al milenio entonces. En el milenio habrá un templo, porque ese templo también debe estar durante la época de la gran tribulación. Debe haber un templo durante la gran tribulación. En el milenio hay una gran tribulación, hay un templo. En el milenio también hay sacrificios de animales. Del mismo modo como sacrificaban los antiguos judíos en el templo, así también en el milenio, van a haber más sacrificios de animales. Si alguien dice que no puede haber sacrificio de animales porque con la muerte de Jesucristo esto lo caducó, lo periclitó, fue el sacrificio perfecto y ya no hay necesidad de más sacrificio, la respuesta que da el dispensacionalismo o el premilenialismo dispensacionalista es que estos sacrificios no miran hacia el futuro, como los del Antiguo Testamento miraban hacia el futuro la obra que Cristo iba a realizar. Servían como figuras proféticas o eran tipos de la obra que Cristo iba a realizar. Los sacrificios en el milenio tienen su significado retrospectivo, están aludiendo a un evento que ocurrió en el pasado, es decir, la muerte de Cristo. ¿Qué le parece la explicación del dispensacionalismo o del premilenialista dispensacionalista con respecto a los sacrificios durante el milenio? Va a haber un templo, van a haber sacerdotes, va a haber también sacrificios, pero en un sentido retrospectivo, no mirándose al futuro. Como celebramos nosotros actualmente la Santa Cena, así estamos mirando hacia el pasado. Así también ocurrirán los sacrificios. El dispensacionalismo dice que hay promesas para Israel terrenal y promesas para la iglesia que son celestiales. El premilenialismo dispensacionalista surge con John Derby, pero podemos remontarnos mucho más al pasado, todavía en la época del siglo XVII, creo que fue 1600 y tanto, con Lacunza, un jesuita chileno, quien se desilusionó de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, concluyó que Dios es el que debe establecer el reino de Dios, previo a una catástrofe o a un periodo traumático en la historia de la humanidad, desastres en la historia de la humanidad. John Dewey en el siglo XX, estamos hablando del año 1900, aproximadamente un poco antes, él ideó el premilenialismo dispensacionalista y lo promovió, lo publicó en América Latina, la Biblia anotada de Scofield. Por eso los evangélicos hemos adoptado esta posición escatológica.
El postmilenarista es una obra o es un sistema escatológico más futuro, más tardío. Fue muy popular en los siglos XVIII y siglo XIX, con el avance de la tecnología, de la ciencia, de la cultura, la educación. Es muy optimista el postmilenarismo. Ellos son los que dicen que la iglesia es la que va a establecer el reino de Dios, le va a preparar el reino de Dios a Jesucristo. El reino precede a la venida de Jesucristo, es decir, el reino de Dios es antes de la venida de Jesús. El reino será el resultado de la evangelización de la iglesia. Los 1000 años son simbólicos para referirse a un periodo no precisado de tiempo en que el mundo es cristiano, o por lo menos culturalmente cristiano. No nacido de nuevo, pero por lo menos los principios bíblicos van a estar aplicados en las leyes, en la cultura, en la nación, en la sociedad en general. Son muy optimistas, impresionante. Los creyentes que asisten a iglesias que son postmilenialistas son personas comprometidas con las transformaciones sociales. Ellos dicen, y el mensaje neopentecostal es muy parecido al postmilenialista, aunque hay neopentecostales son premilenialistas, pero porque provienen de quizás de tradiciones evangélicas y pentecostales también que son premilenialistas, dispensacionalistas. Pero un discurso del reino ahora, el reino ya que está identificado, asociado al neopentecostalismo, dice, nosotros no somos cola, nosotros somos cabeza, nosotros no somos María Magdalena, Lázaro, nosotros somos conquistadores, somos Moisés, somos Gedeón, somos David, somos los victoriosos. Dios nos llamó para conquistar. Nosotros somos los reyes y sacerdotes, somos, ¿qué más dicen ellos? Somos águila, no somos personas arrastradas, somos águila, tiene que ser como águila, somos leones. Emplean ilustraciones faúnicas basadas en la fauna, en el animal. Nosotros no somos los pobres, somos los magnates del mundo. Está todo relacionado con la teología de la prosperidad también. Ellos dicen, nosotros debemos conquistar por medio de las artes. Entre estas se encuentra la música, por medio de la literatura. Bueno, que no hay muchos escritores neopentecostales. O intentan escribir, pero no obras de calidad. Novelas, por ejemplo, literatura de otra naturaleza. Filosófica tampoco. Ahí son pobres en esa área de la literatura. Pero en las artes, la música, son muy fuertes, son muy poderosos en la parte de la música. ¿En qué más? En la escultura, en la pintura, en el teatro, en la política, en la economía, en la ciencia, en la tecnología. Los jóvenes deben estudiar administración pública, ciencias políticas, abogados, eh, con la finalidad de llegar al poder, al control y a la influencia en todas las esferas de la sociedad. Cineastas también para crear películas que sean cristianas. Toda la sociedad debe permearse, influirse desde la perspectiva cristiana, principios cristianos. En un momento, el obispo Maceo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, conocida también como la Pare de Sufrir, fue capaz de tener 22 senadores en el Parlamento brasileño, 22 diputados y senadores. Y él estuvo postulando a la presidencia, o no sé si se ofreció o no en una oportunidad, o se postuló o no como presidente de Brasil. A ese nivel de conquista intentan llegar los no pentecostales. Porque ellos dicen, nosotros vamos a conquistar el mundo entero y le vamos a establecer el reino de Cristo, el reino al Señor Jesucristo. Por eso hay que tener una mentalidad de reino, dicen los no pentecostales. Actualmente, en el siglo XXI, son los no pentecostales los que han adoptado el postmilenarista, no sé si consciente o inconscientemente o oficialmente, pero en las predicaciones del reino, ahora el reino ya, está presente el postmilenarismo. Pero surgió con los movimientos de santidad.
Los adventistas del séptimo día también han postulado, han escrito a este postmilenarismo también. Pero los movimientos de santidad, metodistas, wesleyanos, eran postmilenaristas. Fue muy popular hasta que comenzó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eso fue el golpe de gracia al postmilenarismo, porque le demostró a todos los que eran optimistas en cuanto al avance, el mejoramiento de la sociedad por medio de la cultura, la educación, de las ciencias, que el ser humano con la cultura, la educación y la ciencia y la tecnología, en vez de usarlo para el desarrollo de la sociedad y de los países, lo utiliza para la autodestrucción y aniquilar, invadir otros países. Por lo tanto, no es verdad que el hombre mejora por la educación y la cultura, sino que siempre ha sido igual a través de todos los tiempos. Ahí perdió popularidad. Y el dispensacionalismo fue el que ganó más popularidad después de que cae el postmilenarismo. Porque el postmilenarista, el premilenarista dispensacionalista dice, si hay guerras, conflictos, problemas políticos, la sociedad va degradándose, más que yo comprometerme o hacer algo, o tratar de solucionar estos problemas políticos, estructurales, económicos, yo me quedo pasivo. Yo me quedo observando, mirando cómo las cosas se van empeorando con la finalidad de que Cristo vuelva pronto, porque para el premilenarista dispensacionalista son evidencias de que estamos a las puertas del fin. Por lo tanto, no realizamos acciones con la finalidad de transformar o mejorar la sociedad. En cambio, los postmilenaristas sí, ellos son comprometidos con los problemas sociales, quieren mejorar a la sociedad, quieren cristianizar a la sociedad. Aquí estamos viendo entonces que los enfoques escatológicos inciden en la práctica de las iglesias. Uno actúa o lleva a cabo acciones concretas en base a la escatología que uno tenga. Por lo tanto, la escatología no es o no es indiferente o no es poco práctica, sino que tiene una influencia en la práctica. Y el amilenarismo es el otro enfoque acerca del capítulo 20 del milenio. El método de interpretación es el método alegórico. El premilenarista emplea el método literalista. No se debe confundir el método literalista con el método hiperliteralista. No es lo mismo. El método literalista, si usted lee los libros de la hermenéutica dispensacional, se dará cuenta que el método es en realidad el método gramático histórico. Ese es el método. Se interpreta de acuerdo al género literario. La Biblia se interpreta de acuerdo al género legislativo, el género profético, el género poético, el género apocalíptico, el género biográfico, el género epistolar. Y se considera también las figuras retóricas, los símiles, las metáforas, los símbolos. Ese es el famoso método literalista, el gramático histórico, donde se respeta los efectos especiales del lenguaje, los sentidos figurados, todo eso se respeta, y el género también. El gramático histórico, literalista no es hiperliteralista, sino que es el gramático histórico. El amilenarista es simbólico, es alegórico, que tiene sus orígenes en la época del siglo segundo con Orígenes de Alejandría. Y el teólogo considerado como el padre del amilenarismo fue Agustín de Hipona, en el siglo cuarto, siglo quinto. Falleció el 430. Por lo tanto, dentro de los primeros 300 años de la iglesia cristiana, fueron premilenaristas. Y en el siglo cuarto, después de Cristo, la iglesia o algunos se volvieron amilenaristas. La razón por la que Agustín de Hipona rechazó el milenarismo en favor del amilenarismo no fueron por razones exegéticas, sino más bien por otras razones. Porque decía que eran poco espirituales los que sostenían el punto de vista premilenarista. Él decía,
o argumentaban los milenaristas que los resucitados gozarán de un festín del más inmoderado disfrute carnal, en que la comida y la bebida serán tan abundantes que no solo habrá límites de moderación, sino que también sobrepasarán todas las barreras, incluso de la incredulidad. Todo eso puede ser creído solo por los de mente carnal. Son muy sensuales, carnales, materiales, son unos bebedores y unos comilones, decía Agustín de Hipona, por lo tanto no puede ser verdad el premilenarismo. Por eso él opta por el amilenarismo. Esos son los enfoques y los puntos de vista que, que están presentes al momento de acercarse al capítulo 20 del libro de Apocalipsis. ¿Alguna pregunta, algún comentario de estos tres enfoques, mis hermanos Alex y hermano Boris? Profesor, a mí como que no me quedó muy claro la diferencia entre premilenialista histórico y premilenialista dispensacionalista. No sé si lo puedo repetir, la diferencia, por favor. Sí, el histórico, Israel y la iglesia son un solo pueblo. El dispensacionalista son dos pueblos distintos. Y Dios trata de manera diferente con ambos, para el dispensacionalista. Ese es uno, en cuanto a Israel y la iglesia. El segundo, la iglesia en el premilenialista histórico pasa por la gran tribulación. Son post-tribulacionistas. El premilenarista dispensacionalista es pretribulacionista. La iglesia no pasa por la gran tribulación. Esas son dos diferencias nada más, hermano Boris. Y el dispensacionalismo no es solamente escatológico, sino que también es una forma de interpretar toda la Biblia. Mm. Hay más diferencias, supongo, entre las dos interpretaciones, ¿cierto? Sí. Y yo sé hasta ahora esos dos. Deben haber más quizás, pero lo que sé, y de hecho lo que aparece en los textos es porque son los más relevantes, los más importantes, las grandes diferencias. Ya, ya. Muy bien. Entonces, hermano Alexis, Profe, de alguna manera, como usted mencionaba, el postmilenarista establece como el gobierno o los cambios sociales como su antorcha, ¿no es cierto? Según lo que así es. entendí. Sí, Pero de alguna manera, la iglesia en general se considera premilenarista, dispensacionalista en gran parte de lo que uno puede dilucidar, ¿no es cierto?, en su entorno. sí, Y también tiene un poco de postmilenarista porque también participa en actos sociales, también da a conocer a Cristo en cargos que hoy en día hay ciertos hermanos de nuestras iglesias que ocupan en los gobiernos, algunos diputados, pero no tienen como la bandera, de acuerdo a lo que usted mencionaba, el postmilenarista de hacer cambios radicales y sociales. Y por lo menos yo lo veo desde ese punto de vista que nosotros de alguna manera igual somos un poco postmilenarista en el sentido de lo que usted mencionaba, no siéndolo así. sí, sí, sí. Quizá, hermano Alexis, sea la influencia del discurso neopentecostal del reino ahora y el reino ya que ha influido a las iglesias pentecostales clásicas y a las iglesias evangélicas, sin querer queriendo, como dijo el Chavo del Ocho. Es que de alguna Por- manera la Biblia, la Escritura, nos llama a ser embajadores de Cristo, ¿no es cierto? A ser representante de Cristo y cuando uno entiende esa postura, tiende a entender que debemos dar a entender los valores cristianos, Mm, la creencia de quién es Cristo, ¿no es cierto? Y también tratando de alcanzar un poco a la sociedad, predicando el Evangelio. Entonces, no sé si el neopentecostalismo esté involucrado, eh,
de una manera directa, sino que creo que el cristiano hoy en día va viendo que también tiene que ser una luz en medio de la sociedad. Y si Mm, puede hacerlo en algunos rangos que Dios le permita, y se da mucho el ejemplo de cómo Daniel estuvo en el gobierno, ¿no es cierto? Porque la iglesia también no puede estar. Antiguamente se criticaba mucho, mm, años atrás se criticaba mucho, hoy en día se impulsa a que los cristianos sean parte de la sociedad, sean parte de los gobiernos, no necesariamente que tengamos que cambiar nosotros un gobierno local o un gobierno nacional, sabemos que eso no va a pasar en esta tierra eh, caída. mm. No sé si me entendió un poco lo que... Sí, hermano Alexis, sí. Sí, nuestros hermanos están llegando a estos lugares estratégicos de la sociedad. También eh, es parte de la cultura y de los principios protestantes históricos, como la época de Martín Lutero, Zwinglio, por ejemplo, ellos son reformadores no solamente teológicos, sino también reformadores sociales. O Juan Calvino en Ginebra, por ejemplo, él estableció una teocracia en Ginebra, es decir, estableció los principios del Evangelio en el mismo gobierno, en la iglesia presbiteriana también en Escocia. Los menonitas, sí, los menonitas, la iglesia de la Reforma Radical se separó totalmente de las transformaciones sociales, pero de los luteranos, la iglesia reformada de los Países Bajos, la iglesia anglicana, los metodistas también, los metodistas también influyeron mucho en el mundo. Bueno, de hecho, el postmilenarista está más relacionado con los movimientos de santidad y el movimiento metodista boliviano. El, y ellos llevaron a cabo grandes transformaciones, por ejemplo, eh, la secta de Parham, creo que se llamaba de Inglaterra, que trabajaron mucho, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, por la abolición de la esclavitud. Fueron movimientos evangélicos. Sí, bueno, es parte de la tradición también evangélica, eh, de tratar de transformar la sociedad. Los primeros evangélicos llegaron a Chile, que eran, bueno, presbiterianos, luteranos, anglicanos también llegaron, pero estoy pensando uno en particular que es David Trumbull. Él también quería hacer las grandes transformaciones en Chile. Intervino por medio del diario, una prensa, en establecer nuevas leyes que fueran favorables para los evangélicos en Chile. Y según lo que dicen algunos historiadores, es que las iglesias anglicanas y metodistas, principalmente de Inglaterra, trataban de evangelizar a las élites, las clases altas de la sociedad, porque ellos querían ver transformaciones en el país. Ellos pensaban ingenuamente que por medio de la educación ellos se iban a convertir al evangelio, luego cuando llegaran al poder iban a aplicar los principios del evangelio. En realidad nunca se convirtieron en protestantes, siguieron siendo católicos, pero bien educados con los anglicanos, pero sí, siempre como católicos. Y no tuvo éxito esas primeras misiones y ese enfoque de las primeras misiones protestantes en Chile. Sí, me parece, hay que pensar, hay que hacer estaba bueno para un estudio, ¿eh? ¿Cómo es que los cristianos ahora llegan a estas instancias de influencia social? Y al poder igual, porque tenemos hartos políticos, alcaldes, concejales, diputados, senadores, no sé si tenemos senador, creo que uno. El bien, quiero ver la hora, no quiero pasarme. Ah, creo que lo tengo aquí la hora. Ah, estamos bien en la hora. Ya. Después de esa breve introducción de los distintos enfoques del capítulo 20 de Apocalipsis, entonces ya estamos en condiciones de trabajar ya los primeros versos. Lo que ve Juan es un ángel, hay una subyugación de Satanás. Vamos a leer, por favor, hermano Boris, capítulo 20, verso del 1 al 3. Amén. Vamos a leer. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo teniendo la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró,
y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bien, Hasta el 3. excelente. De un ángel entonces, se encadena al diablo. El diablo es un espíritu invisible, incorpóreo, no tiene parte, no tiene cuerpo, como todos los espíritus, pero sin embargo es un ser, es una persona, tiene las facultades de una persona, el intelecto, la voluntad, los sentimientos. Eh, por, es- por lo tanto, este hecho de atar a Satanás con una gran cadena, evidentemente que es simbólico para describir simplemente a Satanás que va a estar limitado y encerrado, por decirlo de alguna manera, limitado su poder y Dios va a restringir su poder. Bueno, es casi lo mismo que estar atado, ¿no? Pero se emplea un lenguaje analógico para poder entender lo espiritual, la realidad espiritual, para que no, por un periodo de 1000 años, para que no engañara más a las naciones. Ah, mira lo que extraemos acá entonces el verso 3. Es el que engaña a las naciones. Por lo tanto, todos los problemas que existen en todas las naciones, en todos los gobiernos, podemos atribuirlo entonces de alguna u otra manera a influencias satánicas. Claro, no habría ninguna duda cuando pensamos sobre todo en los regímenes totalitarios, en los regímenes también donde no se respetan los derechos humanos, donde se cometen genocidios, asesinatos, se compra la justicia, evidentemente ahí está el poder satánico detrás de todo eso. Luego será desatado por un tiempo en el verso 3 para que siga realizando lo mismo, engañando a todas las naciones. Por 1000 años y después es desatado. ¿Por qué desatado? Surge esa pregunta. Para demostrarle al mundo de que a pesar del mejor gobierno que pueda disfrutar la tierra, que el gobierno de Jesucristo, no es tan conforme el hombre irregenerado. Un autor intelectual. Eh, Ahí quedé con... Ahí no entendí. El hermano Alexis dice un autor intelectual. Que Del Satanás. hay, sí, hay un autor material y uno intelectual. Claro, claro. Es evidentemente el diablo el que incita, promueve, de alguna manera, que lo sabe muy bien porque lleva mucho tiempo engañando, cómo pervertir a las naciones. Eh, bueno, es desatado después para demostrarle que al ser humano, que a pesar del mejor gobierno que puedan tener, Cristo mismo, Dios mismo gobernando en esta tierra, y también sin la, la atmósfera o sin el ambiente, sin el clima, sin las condiciones ambientales que son catastróficas para nosotros actualmente, porque después del diluvio parece que las condiciones climáticas fueron desfavorables para el ser humano, por eso es que vivimos poco tiempo, no vivimos más de 100 años, se limitó a los 80, los más robustos. Antes era mucho tiempo, 300 años, 600, 700, 1000 años. Pero parece que el milenio, esas condiciones van a ser las condiciones previo a la caída o previo al diluvio. Por eso es que van a vivir más tiempo las personas. No hay cardo ni espinas tampoco. No hay fiereza, enemistad entre los animales. Todo es paradisíaco. No hay robo, no hay violencia, no hay guerra. Es decir, el mejor gobierno, la mejor administración del mundo, porque Cristo es el que gobierna desde Jerusalén. Pero a pesar de eso, cuando es soltado a Satanás, impresionante, increíble, insólito, ¿cómo es posible que la gente esté desconforme con ese gobierno? Bueno, están irregenerados. Los que se rebelan son los que no han nacido de nuevo. Por lo tanto, para disfrutar el milenio, el gobierno de Dios en la tierra, hay que nacer de nuevo. Si no, va a estar desconforme y va a estar dispuesto a rebelarse contra ese mejor gobierno. ¿Quién mejor gobierno quiere la gente? Si no están regenerados, nunca van a estar conforme con ningún gobierno que exista. Imagínense llevar a gente de esa naturaleza al paraíso. Va a resultar un infierno para ellos. No van a querer estar allá.
van a querer invocar al diablo para que los saque del paraíso y irse al infierno con él, porque no están conformes. Para disfrutar el reino de Dios tienen que nacer de nuevo. Si no hay otra alternativa, eso es lo que demuestra el hecho de que la gente, una multitud impresionante de personas vaya a rebelarse cuando el diablo los incite. Hermano Boris, Sí, estaba recordando con respecto al milenio, esto también está profetizado del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías capítulo 60 me parece mucho, habla que el león apacentará junto al cordero pacíficamente. mm, O sí, sea que ya no habrán esas típicas escenas donde está la violencia entre los animales, donde el león caza de forma cruel a las gacelas, a los corderos. También se dice que el niño no morirá menos de 100 años. O sea que la edad mínima que se tendrá son 100 años y la sí, máxima, no sé, no se especifica. Y dice hartas cosas que, o sea, la naturaleza misma como que recobrará como fue antes de la caída, digamos, que no habrá esa violencia que hay a la hora de la naturaleza como la vemos, ¿no es cierto? correcto. En el reino animal. Me parece mucho que está en Isaías 60 cuando habla de muchas cosas del milenio. También se dice que, bueno, algunos interpretan así, que todas las naciones tendrán que subir para la fiesta de los tabernáculos a Jerusalén. También tendrán que subir cuando será la fiesta. Pero no sé si tendrá una interpretación correcta eso lo de la fiesta de los tabernáculos. Por ahí lo leí en Zacarías, me parece mucho, en Zacarías 14, uno de los últimos versículos. Entonces no será, por ejemplo, en la diferencia del cielo nuevo y la tierra nueva, eh, en los cielos nuevos y la tierra nueva seguirá eternamente, ya no habrá más muerte. En cambio, en el milenio sí, la gente seguirá Correcto, muriendo. correcto, En los cielos nuevos y la tierra nueva ya no habrá pecado. En cambio, en el milenio sí. exacto. Entonces hay cosas que de repente uno lee unos textos del Antiguo Testamento y parece que está leyendo los cielos nuevos y la tierra nueva, pero en realidad el milenio. Mm, Hay sí, uno se puede confundir por ahí. sí. Muy bien, hermano Boris. Bien, aquí quiero ver la hora en mi celular, más seguro. Pero ahora bien, perfecto. Vamos a darle lectura entonces ahora al verso 4 al verso 6, por favor, hermano Alexis. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Muy bien, perfecto. En esta porción nos habla de tronos. En estos tronos se sentaron personas que recibieron autoridad para juzgar. La alma de los decapitados son los mártires que dieron su vida por causa del testimonio del Señor Jesucristo durante la gran tribulación. No adoraron a la bestia, ni a su imagen, ni se dejaron marcar por la bestia. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esa palabrita es la que tiene problemas el amilenialista o el amilenialismo. Esta es la primera resurrección. Eh, pero, pero también alcanza ese problema un poco a los premilenaristas dispensacionalistas, porque decimos los premilenaristas dispensacionalistas que la primera resurrección, ¿cuándo fue, hermano Boris? La primera resurrección sería en el arrebatamiento de la iglesia, Correcto. Y ahora este pasaje bíblico según, dice
que volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Después del milenio, entonces, perdón, a ver, el, ¿Qué verso es? A ver, el veamos. verso 4. Vi tronos sobre ellos recibieron facultad de juzgar, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios y lo que... Ya, este es el milenio, cuando se está estableciendo el milenio, cuando Cristo vuelve por segunda vez en su manifestación gloriosa. Ahí resucitan los que murieron durante la gran tribulación. Entonces ahí ya sería, desde la perspectiva del pretribulacionista dispensacionalista, sería la segunda resurrección. Desde una mirada cronológica y muy rigurosa, ¿cierto? Claro. Y después del milenio hay otra resurrección, que es la resurrección de los incrédulos, sería la tercera resurrección entonces. Ya tenemos, los dos tenemos problemas, tanto la milenialista como el premilenialista, dispensacionalista. Mm. Pero se resuelve, yo no sé si lo considerarán como un buen argumento o no, pero me imagino que no me imagino otra respuesta que puedo dar ante esta pregunta. Si entendemos el arrebatamiento y la segunda venida como un solo evento en dos etapas, entonces esta primera resurrección no solamente alude a al inicio del milenio, sino que también alude a la segunda venida de Cristo, es decir, al arrebatamiento. Todo eso se considera como una sola resurrección. Ahí podría resolverse esa primera resurrección. Se puede resolver si vemos que la segunda venida de Cristo es un evento en dos etapas. Pero el amilenialista tiene muchos problemas porque el amilenialista dice, esta primera resurrección es la resurrección espiritual. La resurrección corporal ocurre al final del milenio. En realidad ni siquiera creen en el milenio, sino son amilenialistas, es decir, al final de los tiempos, cuando venga Jesucristo, resucitarán juntos, incrédulos y creyentes. Hay un juicio final, los incrédulos al infierno, los creyentes al paraíso. Pero esta sección, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Reinarán con Cristo 1000 años. Esta resurrección, esto volver a vivir, ¿de qué resurrección está hablando el contexto ahí? El contexto es de una resurrección corporal. ¿Cómo sabemos que son o alude a una resurrección corporal y no espiritual? Porque en el verso 4 dice que estos fueron decapitados y volvieron a vivir. No está hablando acerca de una resurrección espiritual, como dice el amilenarismo. Es el talón de Aquiles del amilenarista. ¿Cómo puede interpretar resurrección en un mismo contexto, en un mismo pasaje, en un sentido figurado y la otra resurrección en un sentido literal y corporal? ¿Cuál es el criterio para interpretar de ese modo tan antojadizo, tan prejuicioso, eh, como si fuese un malabar exegético? No, el único criterio es que hay una postura escatológica de fondo, que es el amilenarismo. Esa es la explicación. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, God y Magot, a fin de reunirlo para la batalla, el número de los cuales como la arena del mar. Se revela una cantidad de personas extraordinaria. Y el diablo los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, Dios va a destruir esta rebelión satánica después del milenio. Creyendo, esto es lo impresionante. Gente que estuvo en el mejor gobierno del mundo,
quiere derrocar al gobernador, a Jesucristo, no sabe que es Dios, no se da cuenta que es Dios, que es todopoderoso. Bueno, el diablo tiene tanto poder de persuasión que engaña a esta gente y le sigue para rebelarse contra Jesucristo. Pero el Señor lo va a lanzar al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, donde ya estaba el falso profeta y el anticristo. Los que inauguraron el lago de fuego entonces y azufre fueron el anticristo y el falso profeta. Y luego Satanás. Y después del milenio, todos los incrédulos se van al lago de fuego y azufre corporalmente. Después de los 1000 años, Satanás será desatado, y así lo vimos, saldrá para engañar a las naciones, lo va a reunir para la batalla contra el pueblo de Dios, finalmente será arrojado al lago de fuego y azufre. En el 11:15 vi tronos, dice el pasaje, un trono blanco, a los muertos grandes y pequeños en el trono de Dios, verso 12, libros que fueron abiertos, el mar que entregó los muertos, la muerte y el Hades también, fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. En este trono, el Juan ve a alguien sentado en el trono, de su presencia huyeron la tierra y el cielo. Los muertos serán de todas las clases sociales, ricos y pobres. Se encuentran de pie delante de Dios para recibir la sentencia del Señor. Qué escena más dramática esa. Qué escena más terrible. Para los incrédulos. Resucitados de entre los muertos, nada más y nada menos que resucitados delante del trono de Dios para recibir la sentencia de condenación. Yo me pregunto cómo le palpitará el corazón a esas personas, cómo se le estremecerán las entrañas. Deben transpirar helado a estas personas, un temor pero terrible, porque se le pasa toda la vida durante ese periodo, desde que fueron pequeños hasta que murieron, toda la película, toda su vida se pasa como si fuese una película y están delante de Dios. Otros que eran ateos, agnósticos, escépticos, criminales, asesinos, todos están allí. Hitler, Stalin, Mao Zedong, todos se encuentran allí para recibir la sentencia de Dios. Todos los que murieron sin recibir el juicio, el castigo de Dios, allí lo van a recibir. La forma de juzgar a estos muertos serán de acuerdo a los que se registran en los libros, verso 12, que son las obras de cada uno de ellos. Porque a cada uno de ellos se le va a pagar conforme a las obras. Es el criterio que Dios tiene para juzgar. Si cada uno recibe según sus obras, se presupone entonces, se sobreentiende, que hay grados de castigos en el infierno. Los criminales sufrirán mucho más que aquellos que fueron mentirosos o, o no sé, cualquier otro pecado de orgullo, por ejemplo, supongamos incrédulo nada más. Vivieron vidas íntegras, pero eran incrédulos, van a sufrir de manera diferente. Es una presuposición, una suposición nada más, que se infiere del hecho de que van a ser juzgados cada uno según sus obras. También las personas que se encontraban tanto en el mar, la muerte y el infierno serán devueltos para ser juzgados de acuerdo a sus obras. La nueva versión internacional dice, la muerte y el infierno devolvieron a los suyos. Todas las personas que no se encuentran registradas en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego y azufre que es la muerte segunda. Así concluye esta parte del milenio, un capítulo completo, muy discutido entre estos tres enfoques acerca del milenio. Bien, mis queridos hermanos, hemos concluido esta clase, que es la clase número 16. La penúltima clase, la próxima semana concluimos ya con Daniel Apocalipsis y después, los días martes, continuamos con religiones comparadas. Y así finalizamos el primer semestre. En el segundo semestre, evangelismo discipulado, teología práctica y concluimos el año con Romanos y Gálatas. Comentarios, hermanos, antes de estar finalizando. Profe, ¿Sí? yo quedé con una duda ¿Mm? en el versículo 6 que dice,
La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿A qué? Porque no entendía a qué se refiere la segunda muerte. Porque la Muerte primera, es la física, la primera muerte es la física. sí, Es la segunda y muerte, es la separación definitiva de Dios, es decir, la muerte espiritual. y esto está entrelazado un poco con el versículo 14. Y la muerte del Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda, esta es la muerte segunda. Exacto, sí. Sí, la Ya, muerte espiritual se refiere a la separación. El término a la muerte separación. significa separación. Para nosotros muerte es cesar la vida, pero en la Biblia muerte es separación. La separación de la vida del alma. La vida es Dios. Cuando Dios se separa del alma, el alma está separado, se dice que el alma está muerta. La muerte del cuerpo físico se produce cuando se separa el alma del cuerpo. Cuando se separa el alma del cuerpo, el principio vivificante que es el alma, el cuerpo fallece entonces, porque se produce una separación. Acá, como estas personas se separan definitiva totalmente de Dios, porque siempre estuvieron en esa condición también, muertos espiritualmente, fueron siempre incrédulos, o quizás apóstatas, si fueron apóstatas, en algún momento disfrutaron de la vida y después apostataron de la fe, entonces ellos ya se encuentran en un estado de separación definitiva, total de Dios. La muerte eterna también se le denomina. Se dice que el apóstata, lo dice la escritura, tendrá mayor condenación, o sea, Sí, lo que se menciona ahí, lo que usted mencionaba entre el 11 y el 15, va a ser mucho peor para el apóstata. sí, 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 exactamente. Eh, Pedro, creo que él dice, ¿no? También Hebreos, hubiese preferido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido, haberse apartado, haberse separado Claro. de Dios. Claro, más terrible. Oh, Señor, qué Me acordaba espeluznante. de Charles Templeton, no sé si lo escuchaba, era amigo de Billy Graham, que salían a predicar juntos y él, de hecho, hay un libro y hay una película, parece de él. Ya, Otro día estuve leyendo un poco y decía que en sus últimos días de vida, bueno, él terminó solo y que le mencionaba a un periodista y el periodista después se convirtió, era un ateo. ya. Hay una película acerca de eso y dice que Charles Templeton dice lo único que extraño es a Cristo, dice. Extraño a Cristo. Mm. Él era amigo de No, Billy Graham, ¿cierto? sí, Y después se volvió ateo. después se volvió, sí, sí. Ah, ese caso lo comentó un pastor, mm, se me olvidó Hay ahora, uno, pero está en la página del Instituto Bíblico Pentecostal del Sur, que nos ya. habló un tema, una charla de algunos recursos prácticos para evitar el fracaso ministerial. Y él nos habló acerca de él. Recuerdo el nombre, lo recordé ahora. Él es de Ah, sí, sí, verdad que yo estuve en esa clase. Ah, estuvo ahí. Sí, Ah, ya. lo Sí, me mencionó a acuerdo, me Charles. acuerdo. Buena materia, Sí. pero es buena, fue bueno ese taller, pero no tiene tantos. Bueno, la gente los hermanos no se interesan mucho en esos temas que son realmente los más importantes para los cristianos. Mm, Bien. sí.